Hola a todos, a todas, a todos que nos acompañan el día de hoy en nuestro Foro de las Mujeres 2024. Mi nombre es Abril Torres, soy la líder nacional de la Oficina de Inclusión y Comunidad Segura de aquí de Tec Milenio y estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial a esta conferencia magistral para ustedes en todos los campus de Tec Milenio a nivel nacional para platicarnos un poquito del tema del foro de este año, que es el papel de las mujeres en la construcción de paz. El día de hoy tenemos como invitada a Andrea Cházaro, coordinadora del programa Global Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas en México, de ONU Mujeres México. Andrea, bienvenida. Estoy muy contenta de que estés aquí Gracias. hoy con nosotras. Igualmente, feliz de estar aquí en este espacio y de poder hablar de este tema tan importante que es la construcción de paz y los ambientes libres de violencias de género contra las mujeres. Muchas gracias. Oye, y creo que este es un punto de partida importante, ¿no? ¿Qué Ujú. entendemos cuando hablamos de paz, no? A veces la paz habita en nosotras, en nosotros, en nosotras como un concepto muy vago, muy amplio. Entonces, ¿qué significa construir la paz? Y también, ¿de qué manera se insertan las mujeres en esa construcción? Bueno, desde Naciones Unidas, la paz significa, en primer lugar, dignidad y bienestar para todas las personas. Es decir, no significa solo la ausencia de guerra o de conflictos, sino que la paz requiere un proceso pues positivo, dinámico, participativo, inclusivo, en que se promueva como un diálogo en donde se puedan solucionar los conflictos en un espíritu de entendimiento y de cooperación mutuos. Entonces, una cultura de paz, como se ha establecido en diversas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues al final es como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y comportamientos, e incluso estilos de vida que se basen, como decía, en el respeto a la vida, en poner fin a la violencia, por supuesto, poner fin a la violencia de género contra las mujeres y en promover una cultura de no violencia basada en la promoción de la educación, el diálogo y la cooperación mutuas y sobre todo la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces está muy documentado, obviamente en un contexto un poco más amplio que el que tenemos, del que estamos hablando hoy, que es más en los campos universitarios, pero en este sentido más amplio es importante resaltar que también hay una recomendación general del Comité de la CEDAW, que es la recomendación número 30, que dice que justamente existe una correlación muy importante entre el aumento de prevalencia de la violencia y la discriminación por razón de género y el estallido de conflictos. Por ejemplo, hablando de conflictos fuera de los campus universitarios, los aumentos rápidos en la prevalencia de la violencia sexual sirven de alerta temprana sobre un conflicto. Por consiguiente, pues las iniciativas para eliminar las violencias de género también contribuyen a largo plazo a prevenir los conflictos y fomentar una cultura de paz, porque estos conflictos, como sabemos, agravan las desigualdades existentes y el riesgo de las mujeres a ser víctimas de violencia. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, perdón que ya me estoy yendo No, no, muy no, mal. es tu espacio también, tú siéntete libre. Gracias. Adelante. Y contestando a tu pregunta sobre qué rol juegan las mujeres durante los conflictos, pues las mujeres suelen asumir papeles de liderazgo durante los conflictos como conciliadoras, como lideresas y por supuesto como combatientes en pie de lucha, ¿no? De cualquier lucha y cualquier conflicto en el contexto que se dé. Y por ello la participación y la implicación plenas de las mujeres en la construcción de paz tanto durante conflictos como después de los conflictos, pues es indispensable para que la paz sea sostenible y duradera. Claro, y me parece muy interesante esto que comentas, porque a veces pensamos en paz y también como que la inercia nos lleva a no querer hablar del conflicto, ¿no? O querer englobar el conflicto en un conflicto general, ¿no? Como de no, es que ya no es violencia hacia las mujeres, es violencia general, ¿no? Vivimos en un contexto muy violento, entonces hablemos de cómo estas violencias pues afectan al mundo, por así decirlo. Porque pues desde ONU Mujeres es importante seguir visibilizando la violencia en razón de género como una violencia muy específica.
Bueno, gracias por esta pregunta, porque claro que es importante seguir hablando de violencia contra las mujeres en razón de género y es importante porque la violencia de género contra las mujeres, desde ONU Mujeres hemos visto y hemos documentado y tenemos evidencia que a nivel global sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, más normalizada y urgente de atender a nivel global. Y sabemos que una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido algún tipo de violencia de género y esto significa o equivale a 736 millones de mujeres. En otras palabras, es casi el total de la población de toda Europa. Y esa es la dimensión a la que nos seguimos encontrando y enfrentando en todos los rincones del planeta. Entonces, por supuesto que es importante seguir hablando de la violencia diferenciada que sufren las mujeres y las niñas a nivel global, en un contexto más generalizado de violencia, por supuesto, pero también a nivel global los derechos de las mujeres están enfrentando una creciente amenaza y un retroceso, que es lo más grave. En algunos países se están retirando los acuerdos internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Eh, en muchos países también, incluido México, pues las activistas y defensoras de los derechos humanos pues continúan siendo objeto de ataques hostiles, de discursos de odio, de represalias y de otras violaciones graves a sus derechos, muchas veces, por supuesto, basadas en su género. Entonces, por supuesto que debemos de seguir hablando de este tema y ponerlo en el centro de la conversación en los países. Y bueno, en el caso específico de México, pues también, a pesar de los avances y de los esfuerzos multisectoriales emprendidos, pues también la Endire nos dice esta cifra muy clara que tenemos grabada, pero que siempre es importante mencionarla, es que 70% de las mexicanas han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida en cualquier ámbito y que en promedio entre 9 y 10 mujeres son asesinadas todos los días, ¿no? Entonces, por ello es urgente e impostergable que desde todos los sectores de la sociedad no solo se siga hablando del tema, sino que se invierta de manera audaz y eficaz en todos los espacios en la prevención y eliminación de las violencias. Entonces, esto debe tomar en cuenta, por supuesto, que los riesgos y los tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas van cambiando, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, a medida que cambian sus relaciones y su entorno, se deben de diseñar respuestas para prevenir y eliminar estas violencias en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde los hogares, las casas, los espacios digitales, los espacios públicos en un sentido más amplio, ¿no? Las calles, los transportes públicos, por supuesto los trabajos, por supuesto los campus universitarios, todos requieren de enfoques diferenciados y de evidencias para ir formulando estas respuestas que necesitamos para prevenir y eliminarlas. Además, pienso que a veces cuando hablas de este retroceso, como que este retroceso pareciera ser visible en otros espacios que no es el mío, ¿no? Como que a veces quisiéramos invisibilizar estos retrocesos en espacios un poco más cerrados, como bien dices, el espacio privado o los espacios universitarios, y es como, no, bueno, estos retrocesos que se dan en otros países o en otros entornos afectan directamente nuestra vida estudiantil, ¿no? O nuestra vida como centro de trabajo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos contaras cómo ahora sí que toma preponderancia que las universidades asuman un rol activo en la construcción de paz, ¿no? Pensando en estos factores del combate hacia la violencia de género y pues de todas estas acciones puntuales que requiere una cultura de paz. Bueno, en el caso de las universidades, desafortunadamente, al igual que en otros espacios, o sea, que en las políticas públicas nacionales, también ha habido diversos avances y esfuerzos y sin duda ha cambiado muchísimo el panorama en la última década en este tema, sobre todo en los campus universitarios, pero en todo el mundo pues siguen siendo espacios muy inseguros. Para las mujeres y porque tienen un conjunto único, ¿no? De riesgos para las mujeres, incluida pues esta exposición constante y experiencias cotidianas de violencia de género, ¿no? Particularmente la violencia sexual, el acecho, la violencia de pareja o en el noviazgo y el acoso sexual y por supuesto otras formas de violencia sexual como la violación. Y las víctimas y sobrevivientes pues experimentan
a causa de esto, daños, sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales, económicos que pueden conducir a la depresión, a la autolesión, incluso al suicidio. Y en el contexto universitario, pues las consecuencias que sufren las víctimas se multiplican por las condiciones que hay en los campus, ¿no? Que hay una dificultad para mantener el anonimato de las denuncias, como que el funcionamiento social de los campus y tantas actividades que hay además de las académicas, el abuso de sustancias y de alcohol, la cercanía que hay constante con el sujeto perpetrador, tanto en las residencias como en las clases y en otros espacios que se comparten entre víctima sobreviviente con persona agresora. Y esto tiene un impacto en un término más amplio, pues en su desempeño académico, en que dejan de asistir a clases, que modifican incluso su trayectoria académica, que abandonan sus estudios o su campus. Y entonces, como para tenerlo muy, muy en cuenta, para discutir con profundidad este tema, debemos partir del reconocimiento de que México, como lo han dicho distintos comités del Sistema Universal de Derechos Humanos, entre ellos, por supuesto, la CEDAW, es un país en donde desde hace algunos años, pues como decíamos al principio, ¿no? Se vive una violencia generalizada que obstaculiza una paz sostenible, pero teniendo eso en cuenta, pues eso requiere un trabajo muy puntual en los campus universitarios y que además varían, ¿no? Varían muchísimo universidades, si son públicas o si son privadas, que por supuesto el factor común es la violencia de género que se vive, pero que incluso entre campus, dentro de una misma universidad, como puede ser el Tec Milenio, como puede ser otras universidades, pues cambia también en función de la territorialidad, en función de si hay más mujeres que no cuentan con una red de apoyo, ¿no? Si hay otro tipo de factores sociodemográficos en esa zona donde se inserta el campus y demás. Entonces, ¿qué papel juegan las universidades en esto? Pues, en primer lugar, las universidades tienen un poder transformador muy evidente, ¿no? Y trascendental para la construcción de una cultura de paz y para generar entornos libres de violencia. No solo porque prepara a sus estudiantes para la vida profesional y lo que hay allá afuera, sino porque también justo dentro del campus es donde a veces se replican y se reproducen estas dinámicas de afuera adentro, ¿no? Y las universidades pues educan a las personas que participarán en un futuro en la toma de decisiones públicas y que van a resolver los problemas cada vez más complejos, francamente, a los que hacemos frente como sociedad. Y ese poder transformador incide también en lograr la igualdad de género y eliminar los obstáculos a los que hacen frente las personas por su identidad, por ejemplo. Y la violencia de género, específicamente la violencia contra las mujeres, pues impide este desarrollo y menoscaba el impacto que ellas pueden tener en todo el mundo y en todos los ámbitos en los que se desenvuelvan. Entonces, pues a medida que van avanzando o retrocediendo, desafortunadamente en el México algunos marcos legales, ¿no? Y políticas públicas nacionales que van evolucionando para abordar este problema, pues en primer lugar, no tanto como ente la universidad, sino a nivel individual en las universidades, pues el estudiantado, el personal, la planta de profesores y profesoras, pues deben desempeñar también papeles activos, ¿no? Para responsabilizar a quienes administran las universidades para que se aborde la violencia desde una estrategia un poco más amplia, ¿no? No hablar solamente de políticas de prevención o políticas de atención a la violencia, sino que se tiene que promover al final una política mucho más amplia en donde se lleve a como una columna, como la columna vertebral, una política de promoción de la igualdad de género muy frontal, ¿no? Y sobre el empoderamiento de las mujeres desde un enfoque, por supuesto, inclusivo. Y entonces en el reconocer que la universidad tiene este papel fundamental, para desarrollar esta cultura de paz y para abordar y eliminar la violencia contra las mujeres, pues es importante tener muy en cuenta que la experiencia que viven las alumnas en esta etapa de su vida, pues es toral, ¿no? Y ese mismo recinto, esta misma universidad, como es el Tecmilenio, pues tiene la capacidad extraordinaria de modificar dentro del ámbito de sus competencias, por supuesto, estas causas que dan origen a la violencia que impide esa deseada paz, ¿no? Y de la evidencia que hemos recabado en ONU Mujeres a nivel global y en México, vemos cómo las universidades también, si bien tienen este conjunto de riesgos y este caldo de cultivo para que se den estas dinámicas de desigualdad y de violencia, también reúnen otros componentes
para que dejen de ser replicadoras de violencia y dejen de reproducir estereotipos y violencia, sino que promuevan esta deseada paz. Qué interesante, qué complejo también, ¿no? O sea, como que pensarlo es muy esperanzador, como que creo que escucharlo y decir, claro, el poder transformador no solo de la universidad o del espacio educativo como ente abstracto, sino de todos, todas, todes quienes nos encontramos ahí, ¿no? Entonces creo que es muy esperanzador y al mismo tiempo como visualizarlo a veces cuesta trabajo como sumar de todas estas acciones. No sé si nos quieras contar, Andrea, qué están haciendo en ONU Mujeres justamente para involucrar a los espacios educativos a que se sumen a esta construcción de paz, a la erradicación de la violencia, a construir espacios seguros. Pues bueno, en primer lugar, tenemos la iniciativa global que coordino en México que se llama Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México, en este caso. De este programa, se desprende o estamos como piloteando, de hecho en el TEC de Monterrey, una iniciativa de campus seguros para la prevención de la violencia de género. Esta iniciativa se basa, perdón, en una guía que existe a nivel global sobre Campus Violence Prevention and Response. Se llama esta guía, que desafortunadamente solo está en inglés, pero que bueno, ya estamos implementando aquí en México. Y esta guía, y sobre la cual basamos todo nuestro trabajo desde el programa Ciudades Seguras, se basa en 4 principios que guían y deben guiar todas nuestras intervenciones. Y lo voy a abordar de manera más amplia justamente para no entrar en cada detalle de lo que estamos haciendo en el TEC, sino de una manera más amplia sobre cómo trabajamos con las universidades de manera como programática, y ahora hablo de otra parte. Son estos 4 principios de los cuales pues una universidad tiene que implementar acciones que busquen lograr todo lo que venimos hablando, ¿no? La igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y por tanto, pues la promoción de una cultura de paz. En primer lugar, siempre promovemos, y es lo que implementamos, una aproximación integral u holística a todo lo que hacemos. Esto quiere decir que las acciones que conformen una política de atención y prevención de la violencia contra las mujeres no solo puede, como decía antes, seguir respondiendo a incidentes de violencia, sino que también tiene que promover políticas de prevención, de cero tolerancia a ella y pues a atender cuáles son estas causas, cuáles son estos facilitadores o motivadores para que se siga reproduciendo y cuáles son los facilitadores y motivadores para promover otras dinámicas más positivas en los campus, ¿no? Y esto se debe hacer y lo hacemos en diferentes niveles, ¿no? El individual, que es este desarrollo de habilidades para enfrentar la violencia por las personas que están en los campus, a nivel, en segundo lugar, relacional, es decir, cómo construimos relaciones más respetuosas, basadas también en el consentimiento, y otro tipo de contenidos que se pueden dar para fomentar relaciones más sanas entre pares. En tercer lugar, pues el comunitario, ¿no? Que es lo que venimos hablando. ¿Cómo construimos una cultura de paz? ¿Cómo construimos una cultura de cero tolerancia? ¿Cómo sensibilizamos en torno a la igualdad de género también con otras dinámicas, con otros enfoques más innovadores? Porque pues también está muy claro que quizá algo se está haciendo mal, ¿no? En cómo estamos abordando los temas, porque avanzamos muchísimo y ahora otra vez hay tantos retrocesos, ¿no? Hay muchísimo backlash. Entonces nos invita a pensar cómo hacemos estas intervenciones comunitarias en donde se sensibilice a las personas más allá de las que ya estamos en estos temas, ¿no? En cómo dejarnos de hablar entre nosotras mismas, que por supuesto es muy rico y muy fructífero, pero cómo llegamos a otros públicos. Y en último lugar, y no menos importante, yo diría, sino que son las bases, es a nivel institucional. Nada se puede hacer si se trabaja a nivel individual, relacional o comunitario si no existe una estructura institucional que sostenga las demás, ¿no? Que es este desarrollo de políticas o revisión de las que ya existen, que buscan prevenir y atender las violencias contra las mujeres, que tengan mecanismos específicos, procedimientos específicos y servicios disponibles y de calidad para las sobrevivientes, para contribuir entonces a espacios seguros, y de paz. Entonces, esta aproximación integral o holística, pues claro que incluye
diagnósticos que hacemos, que buscamos construir evidencia para tener una comprensión más profunda del fenómeno de la violencia en los campus. E incluye también pues una revisión muy detallada de las políticas que ya existen en las universidades y cómo se pueden mejorar, y no solo en términos, muy importante, de violencia, sino pues de paridad de género, de arreglos flexibles de trabajo, ¿no? En cómo promueven a nivel institucional las universidades, al menos las privadas, pues al final son sector privado, ¿no? Entonces deben de seguir una serie también de principios que nosotras promovemos para empoderar a las mujeres y para promover la igualdad de género, no solo que tengas políticas de prevención y atención, sino que realmente tengas este walk the talk, ¿no? Que le llamamos a nivel institucional. En segundo lugar, el segundo principio es desarrollar políticas que tengan en el centro a las víctimas y sobrevivientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Este enfoque tiene el objetivo de empoderar a las personas sobrevivientes y por eso les decimos sobrevivientes. Porque se priorizan sus derechos, se deben priorizar sus necesidades y sus deseos y se les debe tratar con dignidad y respeto en todas las etapas de cualquier proceso. En tercer lugar, la perspectiva de derechos humanos. Es el tercer principio de esta guía. Y en términos como muy claros, la perspectiva de derechos humanos pues debe tomar en cuenta que las intervenciones que se diseñen en estos proyectos pues tomen en cuenta las necesidades de todas las personas sobrevivientes, pero especialmente de aquellas que enfrentan discriminaciones múltiples, ¿no? Ya sea por discapacidad, por origen étnico, por diversidad sexual, entre otras interseccionalidades, en donde no solo se les tome en cuenta de esta manera por existir, sino que realmente sean consultadas estas personas y estos grupos en situación de vulnerabilidad, de manera que esto nos permita diseñar estrategias de prevención que sean efectivas, no que perpetúen más la discriminación de la que ya son objeto, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, lo que hacemos en ONU Mujeres es llevar a cabo una serie de grupos focales, de encuestas, diseñadas con y por estas personas, de manera que puedan informar las intervenciones más adelante y los productos que se van a hacer. Pero eso es algo que pues en las universidades también se pueden hacer directamente, ¿no? Entonces, no solo hacer diagnósticos y trabajo de gabinete y estos mapeos que son muy importantes, sino que se complemente con otros ejercicios cualitativos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo también. Y bueno, y en último lugar de estos 4 principios que se desprenden otras varias acciones, pero estoy tratando de ser como muy sintética, el cuarto principio, perdón, es la rendición de cuentas y que además sea eficaz por parte de perpetradores. Entonces, las universidades pues deben asegurar que las personas agresoras se hagan responsables o rindan cuentas, al mismo tiempo que se siga protegiendo la confidencialidad y los deseos de llevar a cabo el procedimiento por parte de las víctimas y sobrevivientes. Entonces, bueno, no es tarea fácil, Claro. pero todo esto pues requiere personas o sea, en la plantilla universitaria, las personas colaboradoras, pues que estén debidamente capacitadas y no solo con un curso al entrar, sino capacitación constante, y profunda, ¿no? Intervenciones continuas de prevención, garantizar un enfoque interseccional, reconocer que las víctimas requieren apoyo de distintas formas y en distintos momentos y por eso pues tienen que estar al centro de la política, ¿no? Y pues garantizar que las personas colaboradoras, que la verdad es que hemos conocido personas colaboradoras que son espectaculares y que sí tienen como un vínculo importante con el estudiantado, que son personas de confianza, pero también encontramos que muchas veces, pues, como muchos puntos, como muchas personas que se encuentran tanto en la administración pública como en las universidades, como en las organizaciones de la sociedad civil, pues se tiene que invertir en estas personas, ¿no? Se tiene que invertir en términos de, uno, que haya más personas, porque claro que hay mucha demanda, y porque estas personas también requieren cuidado, ¿no? Y tiempo, y para eso, y solo así pueden llevar a cabo sus funciones de ser puntos
de confianza con la comunidad y sobre todo para las víctimas y sobrevivientes. Entonces hay que garantizar que las personas colaboradoras de las universidades pues tengan las herramientas, por un lado, pero también que puedan tener pues garantizadas las condiciones que le permitan desarrollar un trabajo de manera adecuada. Entonces, pues sí, no hay una fórmula infalible. O sea, estos 4 principios pues tienen que ser muy flexibles y adaptarse, pero con esta guía es uno de los principales trabajos que hacemos para que las universidades tengan una ruta clara por la cual empezar a nivel institucional. En segundo lugar, estamos desarrollando 2 cajas de herramientas para justamente directamente van a las estudiantes. Por un lado, cajas de herramientas para que las estudiantes puedan fomentar, crear redes de apoyo basadas en la sororidad y en el sentido de agencia, tanto para grupos estudiantiles constituidos como para los que todavía no se constituyen y simplemente quieren ser parte de una red. La otra caja de herramientas es justamente para hombres y colaboradores, de manera que se puedan fomentar círculos de hombres sobre masculinidades positivas. Y en tercer lugar, pues tenemos la campaña He for She, que es este movimiento solidario global, esta campaña global que busca que las universidades y otros entes privados y públicos se comprometan a tener acciones transformadoras y sostenibles por la igualdad de género y por la prevención y eliminación de las violencias a través de una serie de compromisos de los cuales se da cuenta y seguimiento con indicadores claros en diversas áreas, para promover la igualdad de género. Entonces, el TEC de Monterrey, por ejemplo, se adhirió en 2019. Va a haber una próxima readhesión en la cual justamente el TEC Milenio está siendo parte. Entonces, esta es una tercera forma en la que ONU Mujeres promueve cambios sostenibles y duraderos que, por supuesto, promuevan la cultura de paz también. Muchas gracias, Andrea. Me parece todo muy interesante y creo que pues viene muy a colación con el tema de este año de invertir en las mujeres, ¿no? Que a veces pensamos en inversión y es dinero, dinero, pero también es esfuerzos, Justo. dedicación, tiempo, incluso interés, ¿no? En ver qué nos hace falta. Y bueno, como institución, obviamente, acá en Tech Milenio, si bien existe la oficina Inclusión y Comunidad Segura, es una oficina relativamente reciente, tiene aproximadamente 3 años, entonces, claro, estamos trabajando con un rezago pues Tech Milenio tiene 21 años, Claro. entonces, obviamente, pues hay mucho por hacer, ¿no? Hay que trabajar en estos 4 niveles, pues de forma muy profunda. Bueno, la institucional ya tenemos esto, pero bueno, que sigue en lo institucional, ¿no? No es quedarnos de, bueno, ya tenemos una oficina de inclusión y comunidad segura, ya tenemos un protocolo, es como, bueno, ¿cómo seguimos construyendo en este sentido? Totalmente. Sí, y pues sí, como en ese sentido, tú como, o sea, pensando en que, bueno, claro, quizá tenemos estas bases, ¿no? Que son mejorables y son trabajables, pero eh, pensando en que le estamos hablando a auditorios con estudiantado, con docentes, colaboradores, colaboradoras, pensándolo en un tema de trabajo individual que obviamente se tiene que colectivizar, se tiene que volver relacional, ¿qué podemos hacer en Tech Milenio, en las aulas, en nuestras dinámicas escolares, en el tratamiento con nuestras estudiantes, ¿no? También pensando en que esto que decías de la caja de herramientas hacia los hombres me parece también muy valioso porque a veces también dejamos de fuera como este trabajo conjunto que tenemos que hacer tanto con nuestros estudiantes varones como con nuestras estudiantes mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas que nos están viendo se pueden sumar a esta participación, ¿no? Pues dentro y fuera de Tech Milenio. Bueno, en primer lugar, a nivel Tech Milenio, pues, y como decías hace un momento, a propósito del lema del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, que es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad,
reiterar que a pesar de la magnitud del problema y las preocupantes tendencias, pues la buena noticia es que la violencia contra las mujeres se puede prevenir, ¿no? Y no solo eso, sino que hay más pruebas que nunca de lo que funciona para lograrlo. Y por ello, las inversiones significativas en prevención son más importantes que nunca. Como bien decías, no únicamente se ve en recursos financieros, sino que también se ve en capacitación al personal, que claro, eso también requiere recursos, pero también requiere este cambio de conciencia, de invertir en la comunidad, de invertir en las personas colaboradoras y en el estudiantado. Pero bueno, ahora me refiero a ello pensando un poco en los niveles sobre los cuales se tiene que trabajar que te mencionaba hace un momento. Entonces, no solamente, o sea, esto no solamente lo hace ONU Mujeres, sino que por supuesto que pueden empezar a picar piedra, ¿no? A hacer estos mapeos comunitarios que justamente nuestra caja de herramientas de redes de apoyo tiene toda una sección de cómo hacer diagnósticos participativos, desde un enfoque feminista. Pero bueno, a nivel tech también es empezar a promover estos espacios. Creo que el tech también me encanta que tiene toda una estructura que sostiene a los grupos estudiantiles y que hay muchísimos, ¿no? Los grupos He4She, pero más allá, en donde ya están muy organizadas y pues además de tener esta estructura, pues está buenísimo que puedan seguir invirtiendo en estos grupos, ¿no? Y en darles otras herramientas para que sigan teniendo este sentido de agencia, esta agencia que les va a dar o las va a llevar después a otros espacios fuera del campus universitario y a que se sigan fomentando pues diálogos que ya platicábamos también con otras estudiantes, estos diálogos que muchas veces resultan bien incómodos, ¿no? Porque hay unos choques ideológicos importantes más ahora que nunca, y entonces a cómo promovemos diálogos basados en el respeto y cómo ser, ya lo decía un estudiante del TEC hace poco en la cumbre He4She Global en Nueva York, ¿no? Cómo ser respectfully disruptive y cómo abrir espacios donde podamos tener estas conversaciones basadas en el respeto y en la escucha atenta, ¿no? Y en este florecimiento humano. Y bueno, antes de hablar directamente sobre las mujeres de la comunidad Tech Milenio, hablarle, además de al TEC, pues a los hombres directamente, ¿no? A convertirse en activistas en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, en promover y encarnar estas masculinidades positivas y no violentas de las que tanto se habla, ¿no? Que al final van muy en línea con los valores que ya promueve el Tec Milenio, ¿no? Que son, buscaba hace rato, la integridad, la empatía, la inclusión, ¿no? El respeto, esas son las cualidades que tendría que encarnar también un hombre que promueve masculinidades positivas, ¿no? El romper el pacto patriarcal. ¿Cómo es esto? Pues ser testigos activos, ¿no? Cuando presencien un hecho de violencia, no quedarse callados. Es lo primero y lo más importante que podrían hacer en primer lugar, pero no solo eso, sino pues que sean aliados nuestros para este anhelado cambio sociocultural que necesitamos en nuestras sociedades, ¿no? Esto hablándole un poco a los hombres, pero pues a toda la comunidad tech también, del tech milenio, es a abrir estos espacios de diálogo, estas conversaciones, en donde estudian o si ya trabajan también o hacen servicio social, lo hagan, ¿no? Donde hablen de estos temas entre personas colaboradoras también, en sus clases, así sus clases no sean de materias relacionadas con derechos humanos, porque pues al final es responsabilidad de todas y todos también tener una postura, ¿no? Una postura activa en donde nos podamos escuchar otra vez también en las aulas en estos sentidos. Y bueno, yo quería también hablar un poco de los movimientos feministas, pero siento que ya estoy muy encarrilada y qué tal que tú me querías preguntar más cosas, pero no sé si con esto también estoy respondiendo a tu pregunta, la verdad. Sí, no, sí, adelante. O sea, si quieres, cuéntanos, porque creo que también hay
a veces desconocimiento o un sesgo hacia lo que entendemos como feminismo, feminismos, ¿no? Como que hay una resistencia a hablar de esto, ¿no? O sea, como Sí, que de sí, repente se volvió palabra tabú, ¿no? sí. Porque pues significa, no sé, cierta radicalidad o cierta violencia, ¿no? Lo entendemos así. Entonces creo que vale la pena que pues lo puedas abordar tú que eres la experta. Pues justamente ya lo venimos diciendo desde el año pasado que salió un reporte, o sea que ya hay además evidencia, entonces que es hermoso, que existe evidencia contundente ya a partir de la pandemia que se hizo un estudio global que demuestra que justamente el hecho de que exista un movimiento feminista fuerte y autónomo en los países es un factor clave y fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres, porque impulsan cambios normativos y políticos, porque prestan asistencia a víctimas y sobrevivientes y porque implementan iniciativas para transformar sus entornos, ¿no? Estos movimientos feministas y estos feminismos desde sus diversas trincheras. Entonces, cuando hay un movimiento feminista fuerte y autónomo realmente constituido, existe evidencia de que hay más cambios normativos, políticos y en la transformación sociocultural en cada país. Y los movimientos de mujeres y de grupos de jóvenes estudiantes en todo el país, o sea, en México ya hablando particularmente, han influido enormemente en la concientización y en la sensibilización en torno a estos temas tabús, ¿no? Que dices tú, y en estos temas relacionados con la violencia de género en los campus universitarios. Y aunque la violencia de género particularmente en los campos universitarios, pues ya es de larga data y ha sido grave y generalizada durante mucho tiempo. Sí es verdad que en los últimos años ha comenzado a traer mucha mayor atención en los medios de comunicación, entre el personal y en la comunidad estudiantil de los diversos campus en México, justamente gracias a que ha sido impulsado por los movimientos feministas durante todos estos años. Entonces, desde ONU Mujeres, por supuesto que reconocemos la valentía de los movimientos de mujeres, de grupos estudiantiles y de activistas para alzar la voz, generar debate público, que es importantísimo, y por supuesto, por impulsar políticas directamente, ¿no? Normas y y demandar este cambio cultural, ¿no? Que puede tener un impacto más amplio en la sociedad, no solamente en los campus, que si bien a la sociedad le resulta pues sumamente incómodo seguir escuchando y seguir viendo estas protestas, pues las mujeres jóvenes han heredado, ¿no? Estas herramientas y tienen por delante un camino que se ha ido abriendo y que les han abierto las que previamente han luchado por sus derechos, ¿no? Entonces las mujeres jóvenes particularmente pensando y anhelando que puedan escuchar este diálogo. Las mujeres jóvenes no solo son el futuro, son el presente, ¿no? Y en su empatía, en su solidaridad, en su compromiso, ¿no? Y en las comunidades que ellas están creando y que nos siguen desafiando a quienes estamos en generaciones siguientes, pues claro que contribuyen y tienen un papel fundamental en la eliminación de estos obstáculos estructurales que les siguen negando sus derechos, ¿no? Entonces, un poco relacionándolo con el tema, ¿no? Con la construcción de paz, pues la vía para lograr la igualdad y la eliminación de la violencia es pacífica, ¿no? Es cuidadora, protege derechos, protege a todas las personas, es inclusiva y esa es la verdadera inclusión, ¿no? No es patriarcal, no es jerárquica, es feminista, ¿no? Entonces ahí el valor de los feminismos. Ay, qué bonito. Además, como que a veces pensamos en los feminismos como esta cosa que salió de la nada, ¿no? O como, ¿por qué se empezaron a quejar? ¿Qué pasó? No, estábamos muy Sí. bien, ¿no? Y pues bueno, es el resultado de todo esto que has venido hablando, ¿no? O sea, no se dan de la nada, no surgen en un ambiente pacífico en sí mismo, al contrario, ¿no? Sino que hay todo un contexto que fomenta pues esta búsqueda de comunidad, de resistencia, de tejer redes también, y pues que de ahí también se conforman estos posicionamientos políticos y qué importante es reconocer eso, ¿no? Ahora sí, Andrea, pues ya para darle cierre, que bueno, a mí que me gustaría más que seguir platicando de estos temas, creo que es muy enriquecedor que pues justo nuestras estudiantes, incluso docentes, colaboradoras escuchen esto. Me gustaría preguntarte, ¿qué les puedes compartir de cierre, de reflexión a nuestra comunidad, específicamente justo a estas personas que pudieran tener
más resistencia, ¿no? Que a veces pudieran no compaginar con estos temas, porque claro, como dices, a veces hablarnos entre nosotras, pues es lo más sencillo, ¿no? Porque hablamos en el mismo lenguaje, pero a estas personas que no están convencidas, que quizá quieren sumarse, pero no saben cómo, quizá quieren informarse, pero no saben dónde, quizá quieren participar, pero eso, ¿no? ¿Qué mensaje les darías de cierre? Y pues obviamente también a nuestras alumnas que en este día pues están organizando, están haciendo muchas actividades de mucho valor en sus campus, en sus ciudades, y pues bueno, que también es digno de reconocerse. Claro, bueno, pues a toda la comunidad creo que es importante, muy en línea con lo que venía diciendo, que desde ONU Mujeres reiteramos este llamado a, por un lado, amplificar y hacer eco de las voces de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres y activistas y sobrevivientes, y por otro lado, a escucharlas también y a tener este diálogo abierto y empático, sobre todo a las mujeres más jóvenes, a que no den ni un paso atrás en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y o no estén convencidas o sí, pero no lo quieren decir o no conocen el espacio y no saben con quién hablar, no saben a dónde buscar. Creo que es importante tener muy bien claro que si por un lado conocen a alguien que está viviendo violencia, que las acompañen, que no las juzguen, que puedan acercar las herramientas que tienen a su disposición o la información que tienen a su disposición o buscar a alguien que sí la tenga para apoyarle. A las víctimas y sobrevivientes, por supuesto, que no es su culpa, que no están solas y que no son las únicas y que el Tec Milenio y otras universidades pues tienen las herramientas para apoyarlas. Y bueno, en un sentido más amplio, invitaría a la comunidad del Tec Milenio a seguirse informando, porque la verdad es que hay muchísima información, hay muchas iniciativas desde ONU Mujeres, desde el TEC de Monterrey y desde el TEC Milenio, y muchos avances y grupos estudiantiles y grupos y movimientos de mujeres que ya han ido picado piedra y que ya tienen herramientas y que ya tienen información. La verdad es que no se trata de encontrar y de crear el hilo negro, sino seguir tejiendo redes, entonces que se acerquen a su propia comunidad para escuchar y para ser escuchadas en estos diálogos. Y bueno, las mujeres y activistas que ya se están preparando para esta jornada que ya empezó desde el lunes, que continúa todo el mes, pero que claro, el día más importante es el día 8, pues decirles que reconocemos, como lo decía, su valentía, sus conocimientos, que estamos aquí también para acompañarlas y para hacer eco de sus voces y generar espacios donde puedan ser escuchadas también. Y nada, pues muy agradecida de estar aquí, de que nos puedan escuchar y ojalá podamos seguir colaborando desde cualquier trinchera, ¿no? En esta lucha conjunta por la prevención y la eliminación de las violencias de género contra las mujeres en los campus y en todos los espacios. Andrea, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tus palabras, tu disposición, tu apertura, para nosotras, nosotros es súper valioso que tú estés aquí y pues bueno, también quisiera recordarles a nuestra comunidad que la Oficina de Inclusión y Comunidad Segura está abierta para todos y todas, todos ustedes, ¿no? Cualquier situación de violencia de género que estén viviendo o que hayan vivido, se pueden acercar directamente con el punto de atención de su campus o al correo escuchándote@tecmilenio.mx para que les podamos brindar la asesoría de cómo poder darle seguimiento a esta situación. También la Oficina de Inclusión trabaja otro tipo de temas de prevención en relación sí con equidad, diversidad, pero, por ejemplo, grupos históricamente discriminados, diversidad sexogenérica, personas con discapacidad, diversidad social, diversidad cultural. Entonces, bueno, también siéntanse en la libertad de acercarse, ¿no? Yo soy Abril Torres, líder nacional de la Oficina de Inclusión y Comunidad Segura, y muchas gracias, Andrea, por estar acá. Gracias a ti. Y muchas gracias a toda la comunidad. Espero hayan disfrutado este espacio y seguimos en contacto.